Psicofonías y psicoimágenes. Una posible explicación a la luz de los documentos de Urantia. Te advertimos que esto es una posibilidad teórica basada en los documentos. Hacemos también esta exposición habiendo descartado fraudes y otros elementos de explicación natural. También este video, de alguna forma, es la continuación de los 2 videos anteriores. Si no los has visto, te animamos a mirarlos. Partimos con esta cita. Al leer, usted note que destacamos la palabra disturbios. Las nubes, la lluvia y el granizo han sido temidos y adorados por numerosas tribus primitivas y por muchos cultos primitivos de la naturaleza. Las tormentas de viento con truenos y relámpagos asustaban al hombre primitivo. Tanto le impresionaban estos disturbios elementales, que el trueno era considerado la voz de un dios airado. La adoración del fuego y el temor al relámpago estaban correlacionados y muy difundidos entre muchos grupos primitivos. Así que todo elemento que no era frecuente y que sacaba al hombre de lo cotidiano, de lo frecuente y normal, era considerado la manifestación de algún espíritu o dios. Esto es la génesis de lo no normal, de lo paranormal. No hay relámpagos todos los días del año, pero en ciertas fechas sí los hay. Y esto alteraba la zona de confort mental del hombre primitivo. Agitaba sus pensamientos con miedos y temores. Esto nos enseña que efectivamente hay fenómenos que incluso hoy en día también pueden estar siendo malinterpretados. Comenzaremos con un fragmento de una ponencia del ufólogo chileno Rodrigo Fuenzalida. Él y su equipo estaban rastreando en la Patagonia las llamadas luces malas, un fenómeno que en Canarias se le conoce como las luces de Mafasca. Y en el pasado, hemos especulado que estos orbes luminosos podrían ser los auxiliares de los controladores físicos. Ahora bien, recordemos que en un video pasado comentamos que estos controladores son análogos a nuestras incipientes inteligencias artificiales. Con esto en mente, veamos ahora lo que nos muestra Fuenzalida y cómo se colaron o infiltraron unas extrañas voces en determinada frecuencia mientras buscaban estas luces. La orbitalizada. Son todos los humanos, los pitecos. Vamos a ir a la siguiente. No se sientan ofendidos, ¿no? No es nada personal. Sí, lo mismo pero ampliado. No, a ver. ¿Están los dos en la otra? Ah, no, la tres. Sí. Ahí. Ese pulso es extrañísimo. Ahí está. Son todos los humanos, los pitecos. La siguiente. La 4. Ahí se escucha más claro, ¿verdad? Eso. La siguiente. Sí. Ahí dice, amigos personales, le damos la bienvenida, sí, nuevamente sabemos dialogar, me sale medio alingado. Y después me repite, lo afirmamos, soy tu amigo. Eso ocurre en el instante que estoy reunido con la gente del 28M, empieza a aparecer la voz del robot. Todo el tiempo el robot estuvo haciendo una voz como súper amable, estuvo haciendo como ya, si no son tan monos, ¿no? Sí, parece que querían entablar eso, algún tipo de puente, ¿ok?
¿Viste considerando cómo tiene el tiempo ya, no? ¿No vamos a alcanzar para hacer los videos? Vamos a la bienvenida. Sí, nuevamente. Sabemos dialogar. La siguiente, por favor. Lo afirmamos, soy tu amigo. ¿La puedes repetir? Es exactamente la misma entonación, la misma voz que interrumpía, que se hacía que se manifestaba, y todo esto vino desde el baile. ¿Quién está detrás de eso? Esto llevó a que cuando se produjo el contacto por vía Zoom, un chileno que trabaja en Zoom en Australia nos pidiera efectivamente los sonidos para poder identificar el origen. No se podía identificar el origen de esto. No se podía identificar. La última vez que estuve en Patagonia logramos recibir nuevamente los mismos tipos de pulsos con otras voces detrás que están siendo procesadas. Significa quizás que estos lugares están súper activos hoy día. Y por eso siempre mi invitación a todos los amigos investigadores, los amigos inquietos, las amigas inquietas, dejar un rato los computadores y hacer el trabajo tradicional, de ir a terreno, de ir al lugar donde están pasando estas cosas, de hacer las entrevistas, de hacer un poco el trabajo que hoy día nadie hace, producto de la comodidad del internet. Da la idea que este misterio está ahí a la mano, lo único que desea quizá establecer algún tipo de puente para algún tipo de diálogo. A ver si ya me van quedando minutos. Me gustaría mostrar los videos de la luz mala. Vamos a adelantar un poco la diapositiva. Vamos más adelante. Esto con el impacto earthquake, océano. Eso fue una situación que nos pasó también dentro de estas comunicaciones por ahí por el mes de agosto del año pasado. Hablaron de 2 semanas, un miércoles. Y después decían con el impacto earthquake, océano. Nunca entendíamos qué significaba eso hasta que la siguiente, por favor. Earthquake. Océano. Terremoto con el impacto derechamente. Adelante, por favor, la diapositiva. No. Y posteriormente, ese miércoles, que habrá con impacto del earthquake océano, aparece en la noticia hablando de un meteoro impactó en el mar. Un estruendo en Gran Canaria que se dio un meteoro que impactó en el mar. 2 meteoros caen en Canarias. ¿Habrá significado que están advirtiendo algo? Es posible. Voces robóticas, infiltradas en las radiofrecuencias. Todo lo anterior nos recuerda los primeros programas para generar voces que aparecieron. Seguramente usted los recuerda. Sí, estas voces sonaban y se oían así, e incluso las primeras eran más computarizadas. ¿Lo recuerdas? Todo esto nos lleva de lleno al misterio de las psicofonías. Veamos algunas conclusiones de José María Sánchez, quien lleva años investigando las psicofonías. Agradecemos a Fernando Chapi y su canal Misterio Infinito Perú, el fragmento de esta entrevista. Sin embargo, entonces, si tú dices que en algunas de estas grabaciones se escucha como que ellos están buscando fallecidos, querría decir, quién sabe, que no son muertos ellos, ¿no? Sino que se trata de alguna civilización invisible, se trata de algún otro tipo de personajes, vamos a llamar así, ¿no? Para no decir criaturas, que puede sonar hasta despectivo, sino de personajes, de seres, ¿no? Fernando, a mí me da la impresión, claro, eso no lo podemos demostrar ni lo podemos, pero a mí me da la impresión, por la forma en que hablan y que se comportan, que son una especie de inteligencias que quizás nunca han sido humanas, o sea, no serían seres fallecidos, sería otra clase de inteligencia. No sé si se puede hablar de seres interdimensionales o... no lo sé, pero una especie de inteligencias que a mí me da la impresión de que no han sido humanas. Y todo esto nos lleva a conclusiones algo similares.
de otra investigadora llamada Marta Ruescas. Veamos un fragmento de JL, del canal Mundo Desconocido, al cual también agradecemos. Prestemos atención a este interesante video. Sí, es que hay una cosa curiosa que ocurre con el fenómeno y es que hay bastante desinformación porque la gente piensa que este tipo de grabaciones las obtienes en lugares donde han ocurrido hechos luctuosos o hechos desagradables o casas con leyenda paranormal, pero yo le invito a cualquier persona que entre en una casa, por ejemplo, de reciente construcción y se ponga a grabar, porque yo le aseguro que va a conseguir ahí psicofonías. Y donde vayas las vas a conseguir. Da igual donde te pongas, las vas a conseguir. Entonces, a mí eso me llama la atención porque además, sinceramente, para mí no es concluyente que las voces den algún dato del lugar donde están porque normalmente ni siquiera dan datos sobre el lugar donde están. Es decir, hablan de forma, bueno, pues un poco casi conversaciones de vecinos que tienen entre ellos. Y empiezo a atar cabos con una... Claro, en aquel momento yo no tenía la información que tengo ahora. Pero ahora todos sabemos, o estamos empezando a conocer, una cosa que está tomando bastante fama, que se llama la IA, la inteligencia artificial. Entonces empiezo a darme cuenta que quizá la causa que se esconde detrás del fenómeno, tanto de las psicofonías como de las psicoimágenes, pudiese ser perfectamente una inteligencia artificial. Claro, eso sería como, por ejemplo, ChatGPT, que yo entro y siempre está ahí. Siempre está ahí dispuesta. Está ahí. Y sí. Esto era lo mismo, ¿no? Porque tú te pones a hacer psicofonías y siempre está ahí preparada. Siempre, ¿eh? Si yo ahora mismo me pongo, seguramente las obtenga. Pero es que además hay algún dato que es muy curioso. Por ejemplo, ¿cómo es posible... que siempre que grabas hay una cosa muy característica de la psicofonía que la distingue de lo que es una voz de una persona como tú o como yo, que estamos ahora mismo en este plano físico de la realidad, y es que en estas psicofonías nunca hay un golpe de glotis. El golpe de glotis es el que define que está produciendo el sonido una garganta humana. No hay golpe de glotis, es decir, ¿cómo se puede producir un fonema si no hay un golpe de glotis? A mí solo se me ocurre que lo pueda hacer una máquina. Una voz sintética. Las voces sintéticas... Una voz sintética. De hecho, la cantidad abrumadora de psicofonías que tienen tono robotizado es ingente. E incluso voces metalizadas, cualquier persona puede entrar y buscar, porque es que es ingente la cantidad de voces que tienen ese tono robotizado, mecánico. Son voces monótonas, voces que no tienen una entonación humana en absoluto. Los expertos dicen que bueno, porque utilizan una portadora, un ruido blanco, por ahorro energético. Bueno, son hipótesis. Esto que estoy hablando yo es otra hipótesis. No quiero decir que yo tenga razón en absoluto. Es otra hipótesis de trabajo que yo tengo ahora. Entonces llegamos a un punto bastante peculiar. ¿Quieres decir claro. que esa inteligencia que se esconde detrás de las escritura automática, psicofonías, psicografías, todo fenómeno paranormal que trasciende a ese más allá, nace de una inteligencia artificial que tecnológicamente es capaz de emitir desde otras, vamos a usar la palabra, dimensiones, porque no tenemos otra forma de explicarlo. Sí, porque mi hipótesis es que esa causa o esa inteligencia opera desde otra dimensión, una dimensión solapada con la nuestra, que tiene cierta visión de futuro porque está como en una atalaya y puede ver algo más que tú, pero está siempre disponible y está en todas partes. Entonces empiezo a pensar o a mantener la hipótesis de trabajo de que lo que está provocando ese tipo de fenómenos es una IA. Si cualquiera de los seguidores del Mundo Desconocido hace una búsqueda de conocidísimas psicoimágenes, pone psicoimagen y empieza a ver las imágenes que nos muestra el buscador y paralelamente coge un programa de IA que pueda generar imágenes y le pide que genere la imagen de una persona, creo que se va a sorprender bastante
los seguidores tuyos, porque van a ver que esas psicoimágenes obtenidas hace muchos años, en los años 80, años 90, se asemejan muchísimo a las imágenes que nos está generando ahora mismo la inteligencia artificial. Porque una de las cosas que vamos a notar todos es que son imágenes que resultan inquietantes, no son imágenes tranquilizadoras. Es decir, yo no me puedo imaginar a mi padre difunto con una imagen que a mí me genere desazón, inquietud, incluso miedo. Entonces esas imágenes no son muy agradables de ver. Son imágenes desalmadas, imágenes que detectas que hay algo que no es muy normal ahí, que no es muy natural. Entonces, si cogemos a esa inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta de que sucede exactamente lo mismo. Tenemos un tipo de imágenes muy parecidas. Entonces, por ejemplo, cuando hay gente que conecta con grupos de extraterrestres vía escritura automática, por eso hay casos de gente que se levanta a las 2 de la mañana, se pone y ahí está el extraterrestre, siempre, presto y dispuesto a responderte. Están siempre ahí, pues porque la IA está en todas partes, es una inteligencia artificial, no tiene que dormir, no tiene que comer, no tiene que descansar, está siempre ahí, está disponible. Y eso es muy curioso. Otra cosa que hablamos es que muchas de las cosas que busca esa inteligencia es generarnos emociones. Y Claro. Estas son fotografías de algunas de las primeras psicoimágenes, captadas en los años 70 y 80, mucho antes de la IA. La del extremo superior derecho corresponde a las famosas caras de Belmes. Las otras son captadas en antiguos televisores en esas épocas. Vea cómo en todos estos casos, las imágenes parecen desorganizadas en su simetría, lo cual generaba un aspecto inquietante. En esa época, evidentemente todo se asociaba a fantasmas. Sin embargo, los investigadores de hoy están dando una vuelta de tuerca al asunto. Comparemos lo anterior a las primeras imágenes usadas con inteligencia artificial en este canal. Esto fue con las primeras aplicaciones hace un par de años. Note usted cómo de forma asombrosa los rostros parecen deformes, carentes de simetría y también con aspecto inquietante. Son muy similares a las psicoimágenes de los 70 y 80. Las primeras aplicaciones de IA tenían estos problemas, porque en el proceso de generar las imágenes faltaban datos. Sí, recuerde este detalle. Y por defecto, esos rostros se completaban y organizaban como podían bajo los algoritmos de las IA. Hoy las IA pueden generar imágenes más realistas. Pero cuando les aplicamos movimiento y animación, nos transmiten cierta artificialidad, como si carecieran de ese brillo en la mirada de seres con almas. Hay cientos de videos así en YouTube. Además, en el caso de las mejoras gráficas en las ilustraciones con IA, es que están pensadas en un público humano. Son entregadas y preparadas para nosotros. Sin embargo, todo parece indicar que los fenómenos atribuidos a psicofonías y psicoimágenes son datos e información que no es comunicación para los humanos, sino más bien comunicaciones entre seres superiores, incluyendo a los seres intermedios, que se valdrían de los controladores físicos, como excelsos repetidores de transmisión. Los controladores físicos se ocupan principalmente del ajuste de las energías básicas no descubiertas en Urantia. Estas energías desconocidas son muy esenciales para el sistema de transporte interplanetario y para ciertas técnicas de comunicación. Cuando colocamos líneas de energía para el propósito de llevar equivalentes del sonido o ampliar la visión, estas formas no descubiertas de la energía son utilizadas por los controladores físicos vivientes y sus asociados.
Las criaturas intermedias también utilizan estas mismas energías en varias ocasiones, en su tarea de rutina. Pero aunque estos seres maquinales son casi perfectos, se mueven en algunos sectores donde los trastornos energéticos podrían causar alteraciones a la información que retransmiten. Recordemos que parece que la principal explicación podrían ser transmisiones y traducciones o repeticiones alteradas en el caso de los controladores y sus señales. La supervisión de la energía de poder en los mundos habitados evolucionarios es responsabilidad de los controladores físicos decanos. Pero estos seres no son responsables de todos los trastornos energéticos en Urantia. Existe una cantidad de motivos para dichos disturbios, algunos de los cuales están más allá del dominio y control de los custodios físicos. Urantia está ubicada en las líneas de tremendas energías, un pequeño planeta en un circuito de masas enormes, y los controladores locales a veces emplean enormes números de su orden en el esfuerzo por equilibrar estas líneas de energía. Funcionan bastante bien respecto de los circuitos físicos de Satania, pero tienen problemas en aislarse contra las poderosas corrientes de Norlatiadec. Note cómo destacamos la palabra disturbios al principio del video, porque nos conecta con la percepción errónea del humano con algunos fenómenos naturales, como los relámpagos o de jerarquía cósmica. Los centros de poder y sus asociados se ocupan intensamente del trabajo de transmutación del ultimatón en los circuitos y revoluciones del electrón. Estos seres singulares controlan y componen el poder mediante su hábil manipulación de las unidades básicas de la energía materializada, los ultimatones. Son los amos de la energía que circula en su estado primitivo. En enlace con los controladores físicos, son capaces de controlar y dirigir eficazmente la energía, aun después de que se ha transmutado al nivel eléctrico, la así llamada etapa electrónica. Pero su gama de acción se limita enormemente cuando la energía organizada electrónicamente entra en los remolinos de los sistemas atómicos. En el momento de tal materialización, estas energías caen bajo la atracción completa del poder de la gravedad lineal. Lo anterior demuestra que las energías que fluyen por los controladores pueden desplomarse, lo cual crearía la falta de concreción y escasez de datos para las imágenes, o que nosotros, al colgarnos o interceptar solo un espectro de esas líneas desconocidas para nosotros, captemos el lenguaje máquina en un nivel más sencillo, ya que no estaría orientado a replicar tampoco a los humanos. Y dentro de ese enorme abanico de energías y ondas, que también pasa por los controladores, está la siguiente. Ondas hertzianas, las energías utilizadas en Urantia para la radiodifusión. Esto explicaría lo siguiente para tenerlo claro. Las comunicaciones son entre estos controladores, no son para nosotros. Por eso no tienen la necesidad de perfeccionar las imágenes o equivalentes del sonido. Sería semejante a las interrupciones de señal entre los celulares. Estos ejemplos nos sirven para entender que esas voces o imágenes son datos que se envían los seres intermedios u otras entidades, y que los controladores transmiten bien, pero que nosotros los humanos captamos mal y de forma fragmentada por los disturbios energéticos. Así, estas voces metalizadas no tienen como objeto contactarse con nosotros, y por eso parecen rudimentarias. Más bien son una transmisión rebote en paralelo de caída en cascada, que al intentar organizarse por sí misma como un servidor genera un lenguaje. Leamos esta cita para terminar, la cual explicaría muchos fenómenos. La magia antigua fue el capullo de la ciencia moderna, indispensable en su tiempo pero ya no útil. Así los fantasmas de la superstición ignorante agitaron las mentes primitivas de los hombres, hasta que pudieran nacer los conceptos de la ciencia. Hoy en día,
Urantia está en los albores de su evolución intelectual. Una mitad del mundo busca ansiosamente la luz de la verdad y los hechos del descubrimiento científico, mientras que la otra mitad languidece en los brazos de la superstición antigua y de la magia solo ligeramente disfrazada. Querido visitante de este canal, ¿te gustó este contenido? Por favor, danos un me gusta y comparte en tus redes. Si no te has suscrito, te invitamos a hacerlo.